Bienvenidos a Palabras Cruzadas. Un periodista, un invitado, un grupo de enfoque que nos dará su opinión y al final, desde luego, como siempre aquí en Palabras Cruzadas, el invitado tiene la última palabra. Esta noche nos acompaña Mario Delgado, candidato del PRD al Senado de la República por el Distrito Federal. Mario, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pablo, gracias por la invitación. Oye, Mario, primero, ¿por qué quieres ser senador? Convénceme, ¿por qué hay que votar por ti? Bueno, primero, Pablo, porque voy a representar a la Ciudad de México en el Senado de la República. ¿Y para qué? ¿Qué vamos a hacer? Principalmente lograr algo que a mí me tocó vivir como experiencia personal, que ya no se le quite recursos a la Ciudad de México. Tenemos que cambiar cómo vemos a nuestra ciudad dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Tenemos que ver a la ciudad como un lugar donde hay que apostarle. No nos podemos seguir con esta tendencia de donde cada vez tenemos menos recursos y que podamos hacer menos en esta ciudad. A eso vamos a defender a la ciudad para que haya más inversiones, para que esto genere más empleo, para que se puedan mantener los programas sociales y sigamos mejorando. Creo que en los últimos años hemos visto una mejoría muy importante en la calidad de vida en la ciudad. Justamente veíamos esta semana pues un Zócalo repleto, más de casi 200,000 personas que fueron a disfrutar de un concierto, y esto es producto pues de un gobierno que ha mantenido ciertas líneas en los últimos años y donde es clave mantener los recursos. Oye, sí, de eso te quiero preguntar. Ustedes llevan, no en el gobierno de la ciudad, pero sí los senadores que son del Distrito Federal, son del Partido de la Revolución Democrática desde hace más de 20 años, desde Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez. Ya esa tarea, bueno, se hace en la defensa de la ciudad. Te repito la pregunta, convénceme, ¿por qué tengo que votar por Mario Delgado? En el 2000 fueron ahí de Acción Nacional. Bueno, ¿por qué por mí, Pablo? Yo tengo dos experiencias en la Ciudad de México. Fui secretario de Finanzas y sé de la necesidad de lograr la independencia financiera, esto que estamos comentando de la ciudad. Y también fui secretario de Educación. ¿Y qué pasa ahí? Que todavía las escuelas las controla el gobierno federal. Las debe controlar la Ciudad de México para mejorar la calidad de la educación. Muchos padres de familia me apoyaron en que la educación de la Ciudad de México debería de cambiar. Es lo más importante en lo que podemos trabajar. Como padres de familia sabemos que el futuro de nuestros hijos depende de la calidad de las escuelas. ¿Y a qué voy al Senado? A lograr que se cambie la ley para que la Ciudad de México se haga responsable de sus escuelas, como ocurre con el resto de las entidades federativas, y le demos la mayor prioridad, que tengamos una educación y escuelas de vanguardia. Yo digo que las escuelas de nuestra ciudad deben ser pues una estampa del país que queremos ser y no del país que desafortunadamente todavía somos. ¿Y qué vas a hacer en el Senado en favor de la población capitalina? Ya nos diste un adelanto. Vas a luchar, vas a promover la independencia en materia educativa, que así como los demás estados tienen a sus propios, manejan su sistema educativo, bueno, entre comillas, porque lo maneja el CENTE. Sí, tiene ahí su relación con el sindicato. Ahora, al plantear esto, Pablo, en realidad se está planteando, el fondo del problema es cómo estamos financiando el sistema educativo a nivel nacional. Entonces, cuando se ponga a debate qué hacer con la Ciudad de México, cómo descentralizar los servicios educativos en la Ciudad de México, pues se va a poner en tela de juicio cómo estamos financiando la educación en el país. Y creo que es tiempo que eso ocurra. ¿Por qué? Porque tenemos que irnos a un financiamiento donde se premia a los estados, a los maestros, a las escuelas que tengan mejores resultados. Para que eso puede ser para premiar los mejores resultados hay que evaluar. Hay algunos que no se dejan y son afines a tu partido. Tenemos que evaluar a los maestros. Eso es ya impostergable. Y que esos resultados sirvan para ver en dónde falta que los maestros tengan mayor actualización, mayor capacitación. Fíjate que el tema de las tecnologías de información, Pablo, fue una ola que nos pasó por encima. Sí. En menos de 15 años el mundo cambió completamente, y una de las áreas donde más se ha impactado es el área justamente de los temas de enseñanza y aprendizaje. Entonces, nuestros maestros necesitamos regresarlos a las aulas, actualizarlos, capacitarlos en ese y otros temas, y que tengamos la mejor educación, sin duda, y es impostergable el tema de la evaluación. De acuerdo, muy de acuerdo contigo, creo que quienes nos están escuchando estarán de acuerdo. El punto es, ¿eso se puede hacer desde el Senado? Claro que puedes impulsar desde ahí. Podrías incluso hacer que por ley fuera obligatoria esta evaluación. Exactamente. Sin duda que sí. Que la alianza educativa no sea un asunto de saliva y de palabra. Así, otra cosa, por ejemplo, el tema del financiamiento. Aquí regreso. La ley de coordinación fiscal, ahí se establece
cómo se distribuyen los recursos para la educación en el país. Ahí podría haber un componente, yo tengo muchas ganas de hacer eso, que haya un componente que sea premiar a aquellos estados, a aquellos gobernadores que estén comprometidos con mejorar la calidad educativa en sus estados y en este caso en la Ciudad de México, que vayamos a medir resultados y eso también dé incentivos a tener mayor financiamiento. Eso es justamente lo que hizo Barack Obama en Estados Unidos, que también tenía un sindicato muy fuerte, también tenía un sindicato muy poderoso, pero hizo el programa que se llama Race to the Top, que consiste en que más recursos a quien tenga mejores resultados. Y los maestros fueron los primeros en apoyar. Sí, pero tengo aquí una duda porque veo una contradicción. Tú estás en favor de impulsar una evaluación de los maestros. Esto viene en la Alianza por la Calidad de la Educación, pero eres candidato del Partido de la Revolución Democrática y aprobó en su asamblea nacional, que fue hace un año o 2 años, rechazar la Alianza por la Calidad Educativa. O sea, tú estás de acuerdo en dar este gran paso como emperador de evaluar maestros y dar todos estos nuevos incentivos para mejorar la calidad de educación, pero tu partido no. Bueno, yo tuve la experiencia de ser secretario de Educación aquí en la Ciudad de México, Pablo. Sé la importancia, la urgencia de mejorar la calidad de la educación y hay que hacer eso y otras cosas. Por ejemplo, las escuelas están abandonadas, hay que invertirle mucho en las escuelas, capacitación de los maestros es fundamental. En la Ciudad de México pusimos computadoras en todas las escuelas y no se utilizan. Se están haciendo viejas las computadoras. Tenemos que abordar temas que inciden en la calidad. ¿Por qué? ¿Por qué no somos Bueno, porque ahí ya nosotros ya no podemos empujar, ya es responsabilidad de la SEP que haya más procesos de enseñanza y aprendizaje vinculados a la tecnología. Que los ahí es justamente esa es la pared que queremos quitar. Ahí ya no, la Ciudad de México ya no puede avanzar en eso, a menos que se haga la descentralización, que es a lo que vamos. Sí, o sea, para concretar, tus propuestas en el ámbito educativo, en la Cámara de Senadores como representante del Distrito Federal serán lo que le convenga a la Ciudad de México, lo que le convenga a los habitantes de la Ciudad de México, a los niños, a los jóvenes, que es en lo que hemos estado trabajando en los últimos años. Pero ya me decías es la autonomía que tienen los demás estados, que también lo tenga el Distrito Federal para sus políticas educativas, ¿no? Y eso significa para la gente que tengamos mejores escuelas, que las escuelas no estén abandonadas, que tengamos maestros capacitados, que tengamos turnos largos. En esta ciudad los niños van 4 horas a la escuela. Una barbaridad. Es increíble. Una barbaridad. Y luego me decías también una enseñanza tecnológica masiva. De nuevas tecnologías. De nuevas tecnologías, aprovechar lo que ya instalamos en la ciudad. Todas las escuelas públicas tienen su aula de cómputo, hay que utilizarlas más. Eso beneficia a los niños, pero no solo eso. También necesitamos clases de inglés, clases también de artes, de ciencias. Para eso necesitamos extender el horario, que los niños coman en la escuela. Y con eso acabas con el problema de la obesidad, con eso acabas el problema de las adicciones y de la violencia en las escuelas. ¿Recuerdas? Tú no eras secretario de Educación todavía, pero estabas en el gabinete de este gobierno. Ahora, a propósito que dices la enseñanza masiva, un plan de choque de enseñanza de inglés que se necesita, ustedes empezaron proponiendo enseñar el náhuatl. Qué bueno que cambiaron de idea. Bueno, nos dieron ahí a los funcionarios algunas clases de náhuatl, pero estos niños, esta generación de niños necesita hablar inglés. Sí. No por un tema de países, es el idioma ya del internet. Sí. Y a los niños hay que darles esa herramienta para que puedan tener éxito en el futuro. Oye, en la Ciudad de México, durante el tiempo en que tú serviste como miembro del gabinete, fue Adalid, Atalaya, para abrir libertades y derechos a las minorías. Me refiero a las bodas entre personas del mismo sexo y también a la decisión de las mujeres para abortar hasta cierto número de semanas. ¿Vas a impulsar que eso sea universal, es decir, que sea nacional? Mira, nuestra ciudad es una ciudad muy liberal. Ahora hay que ver, el país puede ser mucho más conservador de lo que es la ciudad. Nosotros vamos a impulsar ese esfuerzo, pero también en algún sentido, Pablo, de que no se penalice, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que no se penalice a las mujeres. Bodas de personas del mismo sexo. Ya hasta Clinton las admitió, no, tú no. Yo los voy a impulsar. Ahora, sí estoy advirtiendo que tenemos un país mucho más conservador de lo que es nuestra ciudad. Yo no pierdo de vista eso, pero por supuesto que lo vamos a proponer. Vas a formar parte de nuestra agenda. Cambiar la Constitución para que sean permitidas las bodas gay. Correcto. Una última pregunta. La mitad de la población aquí es menor de 30 años. ¿Tienes políticas
para los jóvenes. Trata de convencernos porque la mitad, bueno, no me incluyo, pero sí muchos, son jóvenes y no hay esperanza, no hay trabajo, no hay campos deportivos, no hay alternativas educativas que te lleven a un mercado laboral para tener un salario digno. Desde el Senado, ¿se puede hacer algo? Claro que se puede y se puede hacer mucho, Pablo. Esta generación de jóvenes es la más excluida de muchas generaciones, en muchos años. Las condiciones que están enfrentando son muy adversas. ¿Qué se puede hacer? Parecería algo como imposible decir, bueno, es que ya hay 7 millones de niños. ¿Qué hacemos con esos jóvenes que fueron excluidos? Llevamos 10 años que el sistema educativo expulsa a más de 600,000 jóvenes en educación media superior. ¿Qué hicimos en la Ciudad de México? Y ese es otro de los temas que tenemos en nuestra agenda. Les dimos una beca, la beca Prepa Sí, que actualmente tiene 200,000 becarios. ¿Qué pasó con esos jóvenes? Tienen una tasa de deserción comparable con Corea, con Alemania o con Japón, 6%. Los jóvenes se quedan a estudiarlos. Cuando los jóvenes los incentivas, los reconoces, ellos responden quedándose a estudiar y dan lo mejor de sí. Imagínate, Pablo, que Prepa Sí se hiciera por ley a nivel nacional. Esos 600,000 que abandonan, por lo menos 500,000 se quedarían a estudiar. ¿Y qué tendrías como impacto? Pues que ya no estarían expuestos a la violencia o a las adicciones. Porque hay que fijarnos, miren, las imágenes de violencia que vemos en todo el país, muchas de las víctimas son jóvenes, son menos de 20 años. Y también son estudiantes. Tenemos que detener, varios de ellos eran estudiantes. Tenemos que mantenerlos dentro del sistema educativo. En dos palabras, ¿en qué consistió este programa Prepa Sí que tú quieres llevar a nivel nacional? Darles una beca a los jóvenes en educación media superior, a todos los que estén en educación pública, y además complementarlos con talleres de deportes, de artes, de ciencias, de lo que ellos quieran ser, que puedan desarrollar su talento. Una maravilla, pero vamos a ver si eso se puede llevar a cabo. No nos despedimos, Mario Delgado, vamos con nuestro grupo de enfoque para que dé su evaluación de lo que nos has dicho aquí, lo que has dicho a quienes nos escuchan, y regresamos contigo porque aquí el invitado siempre tiene la última palabra. Adelante, los escuchamos. Este grupo de debate cree que la independencia educativa que comenta Mario Delgado es correcta, debe de ser así. Este grupo ya lo comentó. En cuanto a la calidad educativa, es fundamental que se lleve a cabo este proceso. La evaluación de los maestros, creemos que no solamente deben de ser evaluados, debe de haber una certificación de tales maestros a nivel nacional. En cuanto a la actualización, todos los aquí presentes, algunos son estudiantes, la señorita es estudiante, compañera abogada y un servidor arquitecto, tomamos siempre cursos de capacitación extracurriculares. Entonces yo creo que los maestros también deben de tomar cursos de actualización aparte de su certificación. En cuanto al tiempo en las escuelas, a los turnos largos que maneja Mario Delgado y otras personas, pensamos que no es lo correcto, pensamos que con los turnos que tienen actualmente los niños es más que suficiente. Hay que mejorar la calidad educativa y tratar de meter otras tecnologías, otros enfoques. Bueno, muchas gracias por su opinión. Mario Delgado, tienes la última palabra. ¿Qué opinas de la evaluación que han hecho de su punto de vista? Bueno, yo insistiría en por qué más horas de clase. No solo necesitamos mejorar las 4 horas, por supuesto la calidad de lo que se enseña en esas 4 horas, pero vemos otros países, Pablo, Japón toma 8 horas de clase, los países que están teniendo éxito tienen más horas de clase. Ahora, ¿para qué más horas? Para que aprendan inglés, para que aprendan computación, para que coman en la escuela. Y darles de desayunar y acabemos con la obesidad. En el intestino. Y con eso, menú sano, acabas con la obesidad. Más horas en la escuela significa también que van a estar menos horas expuestos a andar en la calle o en la casa del primo, de la vecina, del abuelito con los hermanitos. Porque en esta ciudad la gran mayoría de las mujeres trabajan, hay muchas jefas de familia y sus hijos pues se quedan con su mamá o con los hermanitos. Entonces mejor que estén en la escuela. Pues muchas gracias, Mario Delgado. Gracias a ti, Pablo. Gracias por la invitación. Ponerte en este programa y con este grupo de enfoque. Muchas gracias a ustedes también. Buenas noches, los espero la próxima semana aquí en Proyecto 40, Palabras Cruzadas.